Aula Abierta Internacional es avalado por el Colegio de Odontólogos de Venezuela y es presentado por Avior Airlines, Línea Aérea de los Odontólogos de Venezuela, Sinergia Dental Instituto, un espacio para la ciencia, La Plana Boloña, Estética Dental Avanzada, Saliva Pro, Laboratorio de Diagnóstico Salival, Amolca, Editorial Médica y Odontológica para una práctica exitosa, Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño, Docencia, Investigación y Divulgación Científica, Biodent, Centro de Odontología Integrativa, Educo Virtual, Educación Continua en la Red, Odontología Neurofocal, la relación directa boca-cuerpo, Clínica del Sueño y Terapia Respiratoria Sleep Care. Cuidamos tu sueño. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Aula Abierta Internacional. Hoy tenemos una invitada de lujo, pero antes de dar detalles de eso, quiero invitarlos a este evento que van a ver en pantalla. Level Dentistry, el 7 y 8 de junio en Valencia. Eso va a ser en el Hotel Manantial. Ahí van a estar varios conferencistas nacionales e internacionales. Eh, Tópicos: periodoncia, cirugía, ortodoncia. Por cierto, va a estar el doctor Carlos Bóveda, un gran amigo, al cual le envío un abrazo. Y muchísimas gracias a la doctora Erika Peroso, a quien saludo también gentilmente, una tremenda profesional, que en cualquier momento la tendremos en Aula Abierta Internacional. Entonces, ahí está el flyer para que lo vean y más información la pueden recibir allí. Va a estar muy bueno, va a estar espectacular. Nos vemos en Valencia. Bueno, ahora sí, después de haber hablado de este gran evento que se va a realizar en Valencia, vamos a darle la bienvenida, muy cordial bienvenida, a la doctora Mirna Andrade, una venezolana egresada de la Universidad de los Andes, con muchos años de experiencia, investigadora, quien está desarrollando en España muchos estudios y es una médico internista, conferencista internacional, con publicaciones, vastas publicaciones, con investigaciones, con un tema muy importante que vamos a tratar hoy, que es la obesidad, desde ese punto de vista. La doctora es la presidente de la Sociedad Iberoamericana de Prevención Cardiovascular y Rehabilitación Cardíaca. Un gran abrazo, doctora, muy buenas noches, bienvenida a Aula Abierta Internacional. Y buenas noches. Eh, Estoy muy contenta de poder compartir mi experiencia con todos mis colegas y amigos venezolanos, de donde vengo, de donde nací, de donde me siento muy orgullosa y sobre todo de la universidad de la cual me formé y que aún sentimentalmente pertenezco, que es la Universidad de los Andes. Y hoy voy a hablar de un tema muy interesante que tiene muchas controversias, que es la obesidad. ¿Cuáles son los mitos y las realidades en lo que se tiene que decir sobre la obesidad? A ver si me pasa o no me pasa. Oh, Déjame ver una cosa. Ah, sí, ahí ya, está. la tengo. La Organización Mundial de la Salud dice que la obesidad es nada más un aumento de peso, del peso corporal con respecto a la talla, que tiene que ver con una medida antropométrica que se llama el índice de masa corporal, que si tiene un rango mayor al 30% ya se habla de obesidad y entre el 26 y el 30 se habla de sobrepeso. Pero posteriormente, de acuerdo a todos los estudios que se han hecho sobre la obesidad y la correlación que tiene la obesidad con una serie de patologías muy importantes, que son como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades neuropsiquiátricas y también el cáncer está asociado a la obesidad. En un consenso que se hizo en el 2021 se actualizó ese concepto de obesidad y se dice que la obesidad es una enfermedad crónica, que es compleja y que está definida por una excesiva adiposidad en los órganos internos, que es una enfermedad que depende de muchos factores y lo vamos a ver más adelante, y que el índice de masa corporal es un indicador simple para determinarla, pero que hoy en día se están
dando otra serie de métodos diagnósticos de la obesidad. Por ejemplo, hay pacientes que aunque no tienen un índice de masa corporal mayor del 30%, cuando hacemos estudios especiales para determinar el adiposito o la gran cantidad de tejido adiposo que tienen los órganos internos, si es mayor de 30% en el hombre y de 28% en la mujer, con los estudios que se hagan, ya estamos hablando independientemente del índice de masa corporal de obesidad. Y se está hablando también de algo muy importante que es el índice cintura-cadera y de la circunferencia abdominal. La circunferencia abdominal que se ha utilizado mucho en el síndrome metabólico, en el paciente diabético, en el paciente con enfermedad cardiovascular, pero que hoy en día cobra una importancia maravillosa en la obesidad. Porque tenemos pacientes que han perdido masa muscular, que tienen sarcopenia, pero que sin embargo la cintura, la circunferencia abdominal está aumentada en valores muy importantes y ese paciente también es considerado dentro del diagnóstico de la obesidad. La Comisión Europea en el 2021 habla de que hay una preobesidad, un sobrepeso, y que esta obesidad produce una serie de enfermedades o está relacionada con una serie de enfermedades o muchas veces es el precursor de estas enfermedades, como es la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y en los últimos tiempos de la enfermedad renal. Entonces, puede ser que el sobrepeso sea esa base fundamental para que se vayan desarrollando las enfermedades de las cuales hemos hablado. Hoy en día sabemos que la obesidad es una pandemia y que antes se pensaba que solamente era en los países desarrollados. Por supuesto, Estados Unidos tiene un gran porcentaje de obesidad, el 30-40%, pero sabemos que los hábitos alimenticios de estos países son generalmente de comida chatarra, comida procesada, y son con rica en carbohidratos y grasas, por lo tanto, no es infrecuente ver en Estados Unidos un paciente obeso. Pero vamos viendo que también en países industrializados, también comienza a tener una alta prevalencia de obesidad. Y, por supuesto, en países del tercer mundo o subdesarrollados, como África, donde hay desnutrición, también se comienza a ver un poquito de obesidad y es por el tipo de alimentación que tienen estos pacientes. Cuando nosotros pensamos, sobre todo los que tenemos consulta de obesidad, es muy importante que nosotros no podemos llegar a un paciente sin valorar todos los factores que pueden estar influenciando para que este paciente tenga un sobrepeso. Porque si nosotros nos llega el paciente, le medimos la grasa corporal, le medimos el índice de masa corporal, la talla, el peso, hacemos una, ya sea con tanitas, o una bioimpedancia que podemos tener en el aparato de nuestro consultorio y le calculamos la cantidad de grasa, ok, está obeso. Y que le vamos a poner un tratamiento, porque esa es una falsa creencia que se tiene. Que el paciente obeso solamente tú llegas, lo diagnosticas, pero es que ni siquiera con solamente verlo puedes saber que un paciente está obeso o no. Lo diagnosticas y parece ser que el tratamiento farmacológico fuera la panacea del desierto, cosa que los estudios han demostrado que no es así, que hay factores primordiales que se deben tratar, medidas no farmacológicas, en base a todos los hallazgos que se han encontrado de ese paciente en forma individual, que son mucho más importantes que el tratamiento farmacológico. Entonces, nosotros tenemos que ver dentro de ese individuo, primero, una serie de características cuando llega a nuestra consulta, ver una serie de características muy importantes que van a conformar el interrogatorio en la historia clínica. Ese paciente, ¿cómo duerme? Porque el insomnio y la disminución de las horas del sueño están relacionados con la obesidad. Ese paciente tiene una enfermedad psiquiátrica
Y esa enfermedad psiquiátrica, llámese depresión, llámese ansiedad, aparte que le hace comer exageradamente, los medicamentos que se dan para esta enfermedad producen aumento de peso. O este paciente tiene un estrés muy importante, laboral, familiar, emocional, que lo lleva a comer como medida de desahogo de su patología emocional sin ser él consciente de lo que come. O tiene factores socioeconómicos que le impiden comprar alimentos adecuados y con lo que le alcanza solamente puede comprar carbohidratos y grasas. O es un paciente que vive en un ambiente obesogénico. Por ejemplo, un niño que nazca de padres y abuelos obesos. Entonces ese niño vive en un ambiente obesogénico y por lo tanto ese niño tiene un alto riesgo de ser obeso durante su vida. Las alteraciones hormonales. ¿Y cuáles alteraciones hormonales por lo menos podemos hablar? Por ejemplo, el hipotiroidismo que te lleva a producir un aumento de sobrepeso. La mujer cuando está menopáusica también tiene un aumento por el efecto protector del estrógeno de peso, ¿vale? Y algo muy importante que hoy en día se está hablando mucho es la microbiota intestinal. No se concibe dentro del protocolo de diagnóstico de la obesidad un paciente al que no se le mida la microbiota intestinal, que en las diapositivas más adelante le daré un toque de cómo lo medimos nosotros, ¿vale? Y que eso, impresionante la relación. No lo digo yo, la dice la Sociedad de Obesidad, la Sociedad de Endocrinología, en la gran relación y en una serie de 500 casos que tengo yo, el 75% de los pacientes obesos tenían difbacteriosis y tenían infección por Helicobacter pylori. Y ese paciente no mejoraba o no disminuía de peso hasta que no se controló la infección, ya sea por Helicobacter pylori o se mejoró la microbiota intestinal. Por lo tanto, es fundamental dentro del protocolo de diagnóstico pedir estas pruebas. Los factores prenatales que también influyen, por ejemplo, el hijo de una madre diabética que nace con 4 kilos de peso es un paciente que está predispuesto a ser obeso a lo largo de su vida. Los fármacos. ¿Cuáles fármacos? Fármacos como anticonceptivos, los estrógenos, los pacientes que, por ejemplo, toman medicamentos como los esteroides, también producen aumento de peso, algunos hipoglicemiantes orales, algunos antidepresivos, muchos medicamentos producen retención hídrica y aumento de peso. Los calciantagonistas que damos con mucha frecuencia a los pacientes hipertensos, pues también ayudan a retener líquido. También tenemos hoy en día, con la gran industria que hay, los disruptores endocrinos que vienen en la cosmética, que vienen muchas veces como aditivos de alimentos y que está ya demostrado de que producen alteraciones endocrinológicas que en algunos casos pueden llegar a obesidad y a otras enfermedades. Los factores genéticos, la nutrición, porque depende mucho de cuál es la nutrición que yo tomo, y que todo eso se lo tenemos que preguntar al paciente y si el paciente hace o no hace actividad física. Y por lo tanto, una vez que tenemos toda esa gama de factores que pudieran intervenir en el paciente obeso, tenemos que también ver la ocupación que tiene el paciente y cómo es su actividad durante su trabajo, porque si un paciente que trabaja enfrente de un ordenador y no se para solamente, trabaja 8 horas y no se para solamente a ir al baño o 10 minutos de descanso, es un paciente que está sedentario y que eso le va a proporcionar problemas de obesidad. Esos todos son factores endógenos y tenemos factores exógenos y tenemos factores endógenos que ya hemos hablado. El componente genético es fundamental, fundamental. Si tenemos padres obesos, ¿cómo le vamos a decir a ese padre obeso que
que tiene que hacer una dieta el niño, sí tenemos que comenzar por el padre. Por lo tanto, la educación es un ente primordial en el tratamiento de los pacientes obesos. Una de las cosas más importantes que hoy en día está en boga, que hay más de 10.000 estudios sobre microbiota, no es que alguien se lo quiso inventar, no, hay estudios serios, estadísticamente significativos y con evidencia científica que en este caso, que es la obesidad, está relacionada con la alteración de la microbiota. ¿Y qué factores afectan esta microbiota? Afecta, por ejemplo, cómo nacemos, porque es muy diferente la microbiota de un niño que nazca por parto normal al que nazca por cesárea. La edad, a medida que envejecemos, nuestros intestinos pierden una serie de vellosidades que cambian la microbiota. La genética, el medio ambiente y el estilo de vida, sobre todo los hábitos alimentarios del consumo de carne, sobre todo carnes rojas, de aquellos alimentos que pueden producir una fermentación por fructosa dentro del intestino. La actividad física, el sueño, la exposición a la luz solar, la higiene y sobre todo la movilidad intestinal. Sobre todo cuando un paciente tiene estreñimiento, su microbiota es totalmente diferente a de un paciente que, que hace sus evacuaciones diariamente. También están demostrada una correlación con los pesticidas, los productos agroindustriales, las prácticas médicas, sobre todo el uso inadecuado de antibióticos. Porque tenemos un problema en la actualidad, que la gente le llega a doler la garganta y no se mejora si no damos un antibiótico. Y va una vez al médico, 2 veces al médico, porque tiene esa idea mental, esa creencia de que si no toma antibiótico no se mejora. También, al igual que en la obesidad, los esteroides, los antiinflamatorios, los laxantes y producen un cambio en la microbiota intestinal. Otra cosa importantísima en la obesidad que nosotros no podemos dejar pasar por alto es los trastornos de conducta alimentaria. Los principales, los que vemos a diario, la anorexia nerviosa, la bulimia, y uno de los más importantes en la obesidad es el síndrome de atracón. El síndrome de atracón es aquel paciente que va a una fiesta y come y come y come, y si es necesario ir a vomitar al baño para seguir comiendo, pero no es consciente de lo que está comiendo, ni saborea la comida, ni disfruta la comida, ni hace una buena digestión porque él, su único interés es comer. Es importante que cuando la obesidad hay adicción a la comida, igual que el cigarrillo, igual que la droga, igual que el sexo, igual que el alcohol. Entonces nosotros tenemos que trabajar en ese paciente en la adicción a la comida. Porque nosotros podemos tener un paciente obeso y medicarlo con todo, la nueva tecnología, lo más avanzado y todo. Si el paciente no le mejoramos su adicción a la comida, él va a volver a las mismas. Va a adelgazar 2, 3 kilos, pero es como cuando a un alcohólico le ponen una botella de vino. Igual, si él va a una fiesta y ve toda la comida, va a ser el mismo mecanismo neurofisiológico de adicción. Entonces es importante, el que pica, pica, que come alimentos no digeribles, come pelo, pero lo más importante en la obesidad es la bulimia y el síndrome de atracón y el que tiene adicción a la comida, que no puede estar sin estar comiendo las 24 horas del día. ¿Y qué es lo que produce toda esa serie de comida que nos metemos en la boca? Por eso es muy importante la salud bucal, porque ¿por dónde entra nuestra energía? ¿Por dónde entran todos nuestros alimentos? Por la boca. Y la boca es un órgano que nosotros no le hemos prestado importancia, pero que hoy en día sabemos que los gérmenes de la boca juegan un papel importante en el desarrollo de la aterosclerosis y el desarrollo de otros tipos de enfermedades. Por eso es muy importante el
la buena salud bucal. Entonces nosotros tenemos, cuando examinamos a un paciente con obesidad, no solamente examinarle cuánto tiene de grasa corporal, sino también cómo tiene su dentadura, cómo tiene la saliva, cómo puede él digerir bien esos alimentos, ¿vale? Y cuando una vez que hemos hecho ese síndrome de atracón, que vamos subiendo de peso día tras día, pero no, para nosotros nos pesamos hoy y en vez de pensar 70, pesamos 71. Ah, es 1 kilo. Y a los 3 días nos pesamos y pesamos 72. Ah, no, pero es otro kilo, porque yo el lunes pesaba 71 y el lunes siguiente peso 75 kilos, pero es 2 kilos nada más, porque la otra vez yo pesaba 72. Pero no vemos que estamos partiendo de una base y que vamos aumentando de peso, pero como vamos aumentando de uno en uno y de dos en dos, no nos damos cuenta, y cuando nos damos cuenta ya no nos caben las camisas, no nos caben los pantalones, nos cuesta caminar, nos cuesta respirar, y cualquier ejercicio físico nos produce cansancio. Entonces decimos que vamos a ir al médico porque estamos enfermos del corazón. ¿Y qué es lo que produce esta gran cantidad de tejido adiposo? No tanto el de afuera, sino el que se acumula en el hígado, en el músculo, en el páncreas, en el corazón y en las arterias. Cuando nosotros hacemos resonancia magnética en los pacientes obesos en estudios experimentales, porque no es un método que se utilice rutinariamente para el estudio de la obesidad, podemos ver cómo esa grasa envuelve todo el corazón. Y decimos, este es un paciente que está verdaderamente enfermo. Cómo esas grasas se meten por los tejidos musculares y prácticamente llegan a sustituir el tejido muscular. Por eso es importante cuando nosotros hacemos la valoración del paciente obeso, también valorar el grado de sarcopenia que tiene. ¿Qué grado de músculo ha sido sustituido por tejido adiposo? Es importantísimo hacerlo, porque el tratamiento y la dieta es diferente si un paciente obeso que no tiene sarcopenia o es un paciente obeso con sarcopenia. ¿Y qué es lo que hay? Una gran inflamación como en todas las enfermedades. Y hay un aumento de este volumen de adipocitos que tiene un alto poder inflamatorio. Y aquí vemos, ¿verdad?, cómo estamos bien, pero vamos aumentando de peso, no nos damos cuenta, no somos conscientes ni que estamos aumentando de peso, ni de cómo estamos comiendo. Y entonces, cuando tenemos el paciente, cuando nos llega el paciente a la consulta, ¿qué le vamos a hacer? Primero vamos a revisar qué perfil emocional tiene ese paciente. Y muy importante, así como hacemos el test para ver si ese paciente tiene intención de dejar de fumar, tenemos test para ver si ese paciente tiene la intención de bajar de peso. Porque si no es un paciente que tiene la intención de bajar de peso, si no es un paciente que está comprometido y se siente responsable por hacerlo, nosotros lo que hagamos va a ser prácticamente inútil. Y es la mayoría de casos que tenemos porque el paciente va buscando el medicamento milagroso que le haga bajar de peso, se lo mantenga en el tiempo con el mínimo esfuerzo. También tenemos que valorar qué patología asociada tiene ese paciente. Y sobre todo, dentro de esa patología asociada, una de las más importantes es valorar cómo está el riñón, valorar cómo está el hígado y valorar cómo está su glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque muchas veces este paciente lo someten a dietas ricas en proteínas con un riñón enfermo o con ayunos intermitentes en un paciente con diabetes o con dietas que pueden producir daño renal, daño hepático en un hígado con esteatosis hepática. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se organizan las dietas. ¿Y qué patologías asociadas tiene este paciente? Porque cuando nosotros vamos al nutricionista,
vamos al paciente, al médico que nos va a tratar la obesidad, generalmente imprime una hoja con una dieta con tantas calorías y no las da. Y los menús son iguales para todos. Oye, no nos equivoquemos, porque tenemos que ver qué enfermedades y qué patologías van a rodear este paciente. Analíticas, pruebas especiales. Entonces, un paciente con obesidad no puede faltar, aparte del perfil hepático, perfil lipídico, perfil hierro, perfil el hemograma, las hormonas tiroideas, la vitamina D, el calcio. No puede faltar los exámenes para pedir la microbiota, que la más sencilla es el sobrecrecimiento bacteriano a través del aire inspirado, ya sea colocando fructosa o lactosa, para ver cómo fermentan las bacterias. Es un examen accesible, fácil. También se puede hacer con midiendo el ADN de las heces, pero se hace más que todo desde el punto de vista experimental. En la práctica clínica, lo que hacemos para medir la disbacteriosis es a través de una prueba que se llama SIBO y se hace con el sobrecrecimiento bacteriano. Si esto estuviera positivo, nosotros no podemos comenzar la dieta ni ningún programa de obesidad para bajar de peso sin mejorar la microbiota intestinal, porque el paciente no nos va a bajar de peso. Una cosa, doctora. Fíjese lo importante de todo esto, ¿no? Yo he hablado con varios colegas y algunos médicos también, que la forma de evaluar hoy en día el paciente con todo esto que ha salido y con todo esto que se ha visto y que está demostrado científicamente, yo hoy en día le decía a varios amigos que ya prácticamente el nombre historia clínica habría que cambiarlo como por historia de vida, porque hay que indagar mucho con el paciente para llegar a lo que queremos, porque en realidad el paciente muchas veces no le dice a uno por pena, por vergüenza, algunas cosas, pero cuando uno empieza a indagar sobre esa historia de vida de sus antepasados, usted mostró una diapositiva allí, dice, ¿cómo es posible que le vayamos a mandar una dieta a un muchacho que viene obeso cuando sus padres son obesos? Y que genéticamente traen un compromiso y un comportamiento al igual como se está esa microbiota hereditaria de la madre, que ya viene con dificultad cuando esa persona es obesa. Y entonces todos estos parámetros que hay que irle sumando hoy en día a la historia clínica o historia de vida. Y hoy en día, que por cierto me lo pasó un cardiólogo amigo de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología, donde uno de los cardiólogos le decía, usted es de los cardiólogos que le manda a hacer una evaluación odontológica a su paciente para ver cómo está ese pH y esa microbiota antes de comenzar cualquier otro tratamiento. Porque, si bien es cierto, la boca es el comienzo del aparato digestivo y es la puerta de entrada de la salud y la enfermedad. Y esa microbiota que está allí, como usted bien lo viene diciendo, va a alterar, dependiendo de cómo esté, si está en disbiosis, va a proporcionar una cantidad de campos para que se siga minando y se sigan llevando adelante pues algunos tipos de patologías relacionadas con esa disbiosis bucal. Y es perfecto, es la historia de vida, que hoy en día, ¿verdad? Se ha perdido, porque no, como es una medicina tecnificada y masificada, no hay tiempo para dedicarle al paciente y ver todo este contexto que estoy diciendo, porque si a ti te dan 10 minutos para ver un paciente, pues tú en 10 minutos no le puedes sacar toda esa historia de vida que es tan importante, pero que es la base. Podemos avanzar mucho en tecnología, pero si nosotros no hacemos un adecuado diagnóstico clínico y como dice la semiología de toda la vida, el paciente te va a decir qué es lo que tiene. Y de ahí nosotros podemos hacer pruebas más tecnológicas, más desarrolladas o no, porque a veces el paciente no las necesita. Y tú dijiste algo muy importante, mira, no se puede tratar a un paciente en este caso de sobrepeso y obesidad si no tiene medido el pH. ¿Por qué? El pH lo puedes medir salival o lo puedes medir con una gasometría.
que si no la quieres hacer arterial, la haces venosa y tenemos el pH. ¿Por qué? Porque si un paciente está ácido, tiene un pH ácido, está acidificado, es un paciente que hay que tener mucho cuidado con los alimentos que le vamos a proporcionar en la dieta. Porque en vez de un beneficio, le vamos a producir un daño al riñón, al hígado y al sistema en general. Y esto es importante sobre todo con aquella locura que tenemos. Le estamos invadidos por las redes sociales. El internet y todo lo que tenga que ver con redes sociales es bueno en el momento en que demos una información veraz y segura. Pero hoy en día estamos abarrotados y tenemos adicción, también hay adicción a las redes sociales. Y entonces, todo lo que digan, entonces aparecen personas que sacan programas para hacer el ayuno permanente, intermitente, si tú pesas tanto, si tienes tanta edad y aquí tienes el protocolo, cuidado. Porque si usted es un paciente diabético, si tenemos un paciente diabético, si un paciente con un pH acidificado, con pH acidificado, y le hacemos un ayuno intermitente, ese paciente va a hacer una cetosis con toda seguridad. Y como nos pasó en estos días, en un caso de la vida real, que el paciente terminó con una insuficiencia renal, con una creatinina en 11, a diálisis de urgencia. ¿Por qué? Porque también, no solamente es el ayuno intermitente, son batidos hiperproteicos, son miles de cuestiones que se sacan al mercado y que lo que quieren tener es un beneficio económico, pero sin valorar al paciente. Si un paciente que tenía una insuficiencia renal, la persona que se lo indicó no se dio cuenta, le hizo una dieta hiperproteica y el paciente terminó con 11 de creatinina, con una diálisis de urgencia. Entonces, mucho cuidado con dietas hiperproteicas, dietas con batido. Una cosa es que yo dé un suplemento de proteína a un paciente obeso que está sarcopénico para mejorar masa muscular, y otra cosa es que yo quiera sustituir las comidas por batidos hiperproteicos. Y eso hay que tenerlo claro. Por eso es importante valorar y evaluar, importantísimo, el pH. Yo no pongo una dieta si no tengo el pH del paciente. Importante saber si el paciente está adicto a la comida, porque este paciente va a necesitar otro tipo de medicamentos que no son los que normalmente indicamos en la obesidad. Y tenemos que hacer una serie de test para ver si hay trastornos de la conducta alimentaria, que los factores psicológicos, la composición corporal, y dentro de la composición corporal nosotros podemos evaluarlo a través de tanitas, a través de bioimpedancia, a través de la citometría total, ¿vale? O con un dinamómetro podemos ver qué capacidad de grasa tiene. Lo importante no es la técnica, lo importante es que sabemos que tenemos un paciente obeso con unas características especiales y sobre el cual vamos, primero que nada, a educar y concientizar de que la responsabilidad de adelgazar es por su salud y es individual. Hoy en día, depende de la fisiopatología que tenga esa obesidad, nosotros la vamos a clasificar en una vez obesidad por la fisiopatología, si es de causa genética, si es de causa endocrina. También vamos a catalogar si esa obeso tiene complicaciones o no. De las complicaciones biomecánicas, si el paciente tiene un síndrome de apnea obstructiva del sueño, si tiene osteoartrosis, si tiene incontinencia urinaria, si tiene reflujo gastroesofágico. Muchas veces cuando disminuimos de peso, el paciente mejora el reflujo gastroesofágico, las complicaciones metabólicas, cardiometabólicas, si tiene hipertensión arterial, si tiene dislipidemia, si tiene diabetes, si tiene complicaciones que involucran la esfera sexual como hipogonadismo, infertilidad o otras complicaciones como hígado graso, enfermedad vesicular biliar que tienen que ver con la obesidad. Y también un estado de gravedad con complicaciones leves o moderadas. También hay otra clasificación que es la clasificación de EOS,
que es por estadios. Entonces te habla de estadio cero cuando el paciente no tiene ninguna complicación, estadio uno cuando hay presencia de la enfermedad, pero no hay complicación, pero el estadio 2, 3 y 4 es cuando el paciente comienza a tener complicaciones importantes, como por ejemplo el estadio 3 ya tiene daño orgánico establecido, como caso de enfermedad renal. Porque hoy en día han sacado estudios muy importantes que correlacionan la obesidad con la enfermedad renal. Imagínate lo importante que es la obesidad. Y aquí tenemos una serie de cuestionarios que nosotros tenemos que darle al paciente antes de entrar a nuestra consulta para saber si tiene los hábitos alimenticios de picoteo, restricción, si tiene adherencia o no a las dietas, con el cuestionario de actividad física, de la ansiedad, de depresión, de calidad de vida del obeso, de apnea del sueño, de la esteatohepatitis, los índices de factores de riesgo de frágmica y los riesgos de desarrollar diabetes. Entonces, no es fácil tratar un obeso si nosotros no sabemos en qué circunstancias está ese obeso. Y hoy en día se habla de los fenotipos de la obesidad. Y es muy fácil. No desde el punto de vista bioquímico ni nada, sino desde el punto clínico práctico. Tenemos el obeso metabólicamente sano y el obeso metabólicamente enfermo. ¿Y cuál es el obeso metabólicamente enfermo? El que tiene más riesgo de morir, más riesgo de sufrir cáncer, es el que tiene más riesgo de sufrir enfermedad renal, enfermedad hepática. ¿Cuál es ese? El que tiene hipertensión, el que tiene una circunferencia abdominal mayor de lo permitido, el que tiene diabetes, el que tiene colesterol triglicéridos alto y el que tiene un índice de filtrado glomerular bajo. Entonces, este paciente metabólicamente obeso es un paciente de alto riesgo para todo. Y es el que tenemos que tratar con mayor eficacia y de forma estricta. Y tenemos el paciente que está obeso, pero que aún no está metabólicamente enfermo. Y hay un estudio en el cual se compara o se dice cuál es la relación que ha habido entre la obesidad y los cánceres. ¿Cuál cáncer? El del hígado, el de mama, el de tiroides, el de páncreas, sobre todo el de colon. Y ahí podría estar integrado la característica de la disbacteriosis en estos pacientes, que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso un paciente no puede irse sin hacerse un examen de coprocultivo, parasitológico, Helicobacter pylori y la prueba de sobrecrecimiento bacteriano. Y el pH. Y lo más importante es que el paciente no piense que es que está fuerte, porque dice, no, yo no estoy enfermo, yo lo que estoy es buen mozo. No, no, señor, usted está enfermo. Usted tiene una enfermedad crónica que está asociada a otras enfermedades y que ese aumento de peso lo va a agravar. ¿Qué hemos hecho ahora? ¿Qué hemos hecho ahora para tratar de mitigar la gran importancia de la obesidad? Ahora les decimos que el paciente obeso, si se le dice que es obeso, puede sentir bullying. Y que entonces hay un desprecio, un rechazo hacia el paciente obeso. Y por lo tanto hay asociaciones que defienden a ese paciente obeso. No, nosotros como científicos tenemos que defender que ese paciente obeso se controle y mejore su salud y no sobreprotegerlo y darle estímulo para que engorden más. Porque en el momento que nosotros decimos que le estamos haciendo bullying, que no lo estamos ayudando en nada, el paciente tiene que entender que tiene un problema de salud y lo tiene que asumir la responsabilidad. El tratamiento de la obesidad, primordialmente la educación, que el paciente tenga conciencia de lo que está pasando y darle apoyo psicológico, una dieta adecuada a todas esas condiciones que nosotros tenemos
de ese paciente, las que hemos valorado, las que hemos visto, el ejercicio fundamental. ¿Para qué? Para que no pierda más masa muscular. Entonces muchos pacientes me dicen, ah, es que yo estoy gordo, mira cómo tengo las rodillas, tengo osteoartrosis, porque es una de las complicaciones de la obesidad. Le decimos, haga ejercicio sentado. Hoy en día hay protocolos de ejercicio que el paciente es sentado. No puede caminar, hágalo sentado, mueva los pies, hay maquinitas que mueven los pies, pero lo importante es que el paciente haga actividad física. Y tratamiento farmacológico, hoy en día, voy a hablar de España, que es donde trabajo, donde tengo la experiencia en la actualidad, solamente tenemos eh, 3 medicamentos aprobados para la obesidad, que es el Orlistat, que es la sibutramina, tenemos los GLP-1, llámese liraglutide o semaglutide, a dosis altas de 2,4, que ha salido en el mercado nuevamente para el paciente obeso, con muy buenos resultados. Y dentro de poco saldrá la combinación del GP con el GLP-1. Pero también podemos tener otros coadyuvantes o un fármaco que fue sacado del mercado de España que se llamaba Misimba y tenía nalexona con bupropión, que es un antidepresivo y que se utiliza para el tratamiento del tabaquismo, para la edición del tabaquismo y para la depresión, pero hubo muchos efectos colaterales y fue retirado del mercado. Solamente nos queda, generalmente, estamos trabajando hoy en día con las semaglutides a dosis alta. Cuando venga los otros que están en estudio, pues tendremos la experiencia con ellos. Pero hasta el momento lo que hay en el mercado es la semaglutide, hasta dosis de 2,4. Antes había la liraglutide que llegaba a 3,2, 3,4, que era la Saxenda en España, y que realmente produce la pérdida hasta de un 20% de peso. No olvidar las enfermedades asociadas. También hemos utilizado fármacos como el topiramato, que es un anticonvulsivante que se utiliza mucho para la migraña y también para las convulsiones, que produce un efecto a nivel del sistema nervioso central de inhibición del hambre. Pero hoy en día hay que tener mucho cuidado cuando damos el topiramato, que es el famoso topamás, a las pacientes en estado fértil, porque ha demostrado o se han publicado anomalías muy importantes fetales en pacientes que toman topiramato. De hecho, cuando están embarazadas hay que retirarlo inmediatamente. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo eh, de, de, de medicamentos. Importantísimo, batidos hiperproteicos, ayunos intermitentes, hay que ver los pros y los contras y en quién los da. Importantísimo, dieta y ejercicio. ¿Y qué enfermedades asociadas tiene este paciente que tenemos que medicar para mejorar? Por ejemplo, si tiene insuficiencia cardíaca, pues habrá que dar diurético para que elimine el líquido retenido. Si tiene hipotiroidismo, dar hormona tiroidea, y cualquier otra enfermedad, siempre tratar la enfermedad para mejorar. Hay otros medicamentos, por ejemplo, los que se utilizan hoy en día para la diabetes, que son los STL2. Hoy en día son muy importantes en pacientes con enfermedad renal y en insuficiencia cardíaca. Y estos medicamentos también producen una pérdida de peso. Y lo podemos utilizar en aquellos pacientes que tengan enfermedad renal, que sean diabéticos y que tengan insuficiencia cardíaca, que tengan una de las tres, que las tengan las tres conjuntos o combinadas. Importante, tiene una disminución de peso importante, pero produce una gran glucosuria. Y el paciente presenta infecciones urinarias a repetición y candidiasis genital. Y tenemos que controlar a ese paciente, educarlo para que tenga una buena higiene genital, para que tome mucha agua, para evitar que esta gran glucosuria produzca este, estas infecciones urinarias que a veces son tan importantes que incapacitan. Una cosa importante, también en ese paciente que tiene las infecciones urinarias,
el pH vaginal o genital, fundamental. Que si este paciente tiene un pH ácido, ese paciente va a estar propenso a las infecciones. Por lo tanto, tenemos que alcalinizar el medio. Entonces, por eso es tan importante, no tanto el medicamento que le vamos a dar para la obesidad, porque nos resulta si el paciente hace dieta, si el paciente hace ejercicio, si el paciente hace cambios de estilo de vida. Si no, no nos resulta. Pero sí nos va a resultar importante la pérdida de peso cuando hacemos un cambio de microbiota intestinal. De hecho, hay estudios que se han hecho hasta en humanos de la transmisión o, vamos a decir, sembrar las heces fecales de un delgado al paciente obeso, que se ha Trasplante trasplantado. fecal. Sí, la transmisión fecal, pero a través de la sonda nasogástrica y tal, pero son heces lo que se transmite. ¿Y es con qué objetivo? Cambiar la microbiota intestinal. Porque se dice que la microbiota intestinal del paciente flaco o el paciente normopeso es totalmente diferente al del obeso. Y cuando hacemos esta siembra de heces es para que cambie la microbiota intestinal. Pero hoy en día tenemos otras alternativas menos cruentas que esta, ¿vale? Pero que también se conoce que ha hecho. ¿Cuál es lo más importante? La alimentación. Comenzar, somos gran parte de nuestra parte de líquido, siempre y cuando no tengamos contraindicación al líquido, que en insuficiencia renal, en insuficiencia cardíaca. Por eso es tan importante saber qué enfermedades asociadas tiene el paciente. Comenzar con harinas, pero harinas de alto valor, ¿vale? Frutas, verduras, hortalizas, pescado, pollo y dejamos en última instancia las carnes rojas y lo que es dulces, bollerías y alimentos procesados. Hoy en día, y es una maravilla, es la dieta de intercambio. Y la dieta de intercambio la podemos ver por internet. La dieta de intercambio nos hace cuánto tenemos que comer de frutas, de proteínas, de vegetales y de grasa diariamente. Es una dieta bien bonita, siempre y cuando esté adaptada e individualizada a cada paciente. El ejercicio físico bajo prescripción. ¿Qué es lo que pasa? Estoy gorda, me voy al primero que encuentro por el camino para que me dé unos batidos o hago ayuno intermitente y me voy al gimnasio sin saber cuál es mi capacidad para el ejercicio. Entonces, si yo no sé cuál es mi capacidad del ejercicio, llego el primer día y lo quiero dar todo. ¿Y dónde termino? En el hospital. Y más si estoy haciendo un ayuno intermitente. Entonces, es importantísimo, importantísimo es el ejercicio físico supervisado. La farmacoterapia y cirugía, vamos, desde comenzar con una adecuada alimentación, un adecuado ejercicio físico, luego viene la farmacoterapia y por último, si no logramos controlar esa obesidad, pues la cirugía bariátrica. Voy un momentico a prender la luz porque nos hemos quedado oscuros, ¿vale? Y así es mejor. Y la cirugía bariátrica, y aquí quiero hacer un punto muy especial al dichoso balón gástrico que se está colocando de una forma inadecuada, sin ningún tipo de control, que es el balón gástrico que se traga y a las 6 semanas se expulsa. ¿Por qué? Porque si no hemos hecho todo este recorrido, no sabemos si ese paciente es el indicado para ese balón o no. Y luego, por último, la cirugía bariátrica en aquellos pacientes con obesidad mórbida donde tienen factores de riesgo y enfermedades asociadas que ponen en riesgo la vida del paciente. ¿Vale? Algo muy importante cuando el paciente va. Yo siempre pregunto al paciente, dígame la comida, todo lo que usted hizo ayer en la comida. Entonces, el paciente
Me dice, no, mire, doctora, yo no sé por qué no he rebajado. ¿Por qué? Porque yo ayer desayuné unas manzanas, un yogur y un café con leche. Bien. A media mañana, una fruta. Bien. Y al mediodía, un pescadito a la plancha con una papa asada y un poquito de arroz. Bien. Y nada de refresco, agua. Bien. Y en la noche, una rebanadita de jamón con un pedacito de pan y un yogur. Y tú dices, bueno, señor, y usted, todos los días hago eso, doctora. Y tú le dices, oye, pero algo raro está pasando. Entonces nosotros hemos hecho lo que se llama, le digo yo, mire, señor, usted me va a hacer el inventario de comida. ¿Por qué? Porque a veces no somos conscientes de lo que comemos. Nos llevamos un paquete de pipas, un paquete de chuchería y vamos trabajando y comiendo y como lo que estamos es, nuestra mente está centrada en otra cosa, comemos por adicción y por inercia y no nos damos cuenta. Entonces el paciente nos trae el inventario de comida. Y cuando vemos que ha comido, que bueno, el desayuno se comió eso, pero resulta que no se dio cuenta ese día, pero como ahora tiene que anotar lo mínimo que se meta en la boca, no lo trae. Y ahí es donde está el grave problema. El Señor se había comido de todo lo que había pasado por su cabeza y no fue consciente de lo que estaba comiendo. Entonces, es importantísimo que el paciente haga una alimentación consciente. Eso es fundamental y para eso tenemos que trabajar. ¿Y qué es una alimentación consciente? Es que yo, cuando estoy preparando la comida, si soy yo la que la preparo, esté sabiendo cuáles son los ingredientes que le estoy echando a esa comida, preparándola con algo que se llama amor, porque es la alimentación, es lo que me va a dar energía. Y cuando yo me siente a la mesa, me siente, si no puedo con una buena compañía, sola, y a masticar adecuadamente los alimentos con tranquilidad y no como lo hacemos todos, es frente a la televisión, oyendo la guerra de Israel con Gaza, la guerra de Ucrania con no sé qué, que se va a caer el mundo, que mañana estamos pobres, que ya de mañana no pasamos, y estamos comiendo y no nos damos cuenta porque nuestra atención está prestada en otra cosa. Nuestra hora de alimentarnos debe ser sagrada y debe estar en un ambiente propicio, en un lugar propicio. Entonces mucha gente me dice, bueno, pero por el trabajo, pero usted le darán 10 minutos para comer y esos 10 minutos que usted tiene para comer son sagrados. Usted no va a ir a reunirse con sus amigos para oír los chismes de todo el tiempo de que todo el mundo se va a caer, porque usted se está alimentando y todo eso le va a producir una serie de... ¿Por qué pasa? Para no caer en esto, en el círculo vicioso del sobrepeso. Hacemos dieta, ayuno intermitente, semaglutida, no importa lo que cueste, no tenemos con qué comer, pero compramos la semaglutide, vamos al gimnasio, tomamos todo lo que nos dice la industria de que pueda adelgazar, comemos la galleta y volvemos. Vamos a una fiesta y comemos de todo y un círculo vicioso. Volvemos porque nos vemos gordos, gimnasio, farmacoterapia a millón, pero volvemos a lo mismo. Es el círculo vicioso de sobrepeso. ¿Y qué es lo que pasa? ¿A quién no lo han invitado? Y no digamos esta comida que no es para nosotros tan importante como un sancocho o una carne de vara llanera. Por favor. ¿Ah? ¿Quién se va a resistir a una piscandina, a una arepa con queso, a un desayuno venezolano? Es imposible que nosotros nos resistamos a eso. Y ahí es donde tenemos que tener la alimentación consciente y tener conciencia y control, tal igual como si fuésemos alcohólicos o drogadictos y nos pusieran la droga enfrente. Tenemos que tener una educación previa, un control y consciente de que eso nos hace daño. Yo, por ejemplo, le digo al paciente, mire, usted quiere comer y le gusta comer porque, y usted dice que no puede dejar de comer, pero cuando usted se esté metiendo
Eso que le hace daño, mírese al espejo y diga, conscientemente me estoy metiendo esto en la boca que me hace daño, pero yo estoy claro en que esto me está produciendo una enfermedad. Porque ese razonamiento frente al espejo le va a producir un efecto muy importante de concienciación y este paciente va a comenzar a cambiar los hábitos alimentarios. Entonces, no podemos lograr una pérdida de peso sostenida si el paciente no ha cambiado hábitos alimentarios y hábitos de vida y sobre todo de actividad física. Y es importante que el paciente sepa que la responsabilidad no es del médico, que la responsabilidad es individual. Y la responsabilidad nuestra debe comenzar no solamente de nuestro aspecto físico, sino, como ya lo hemos dicho, sobre todo, comencemos por algo muy, muy normal, nuestra salud bucal. También el buen lavado de manos cuando vayamos a comer, el ambiente cuando vayamos a comer, la preparación de los alimentos y qué tipo de alimentos nos vamos a consumir y a comer. Es muy importante. Y esto pues era todo lo que quería traerles y estoy a su disposición por si quieren alguna pregunta. Mire, doctora, extraordinario. Fíjese que cuando yo hice el posgrado de microbiota, en la parte gastrointestinal, pues se veía inclusive todo esto, la inflamación. Es un ¿Verdad? proceso inflamatorio. Todo el aparato digestivo más todo el sistema del cuerpo humano se inflama. Hay una inflamación sistémica y una neuroinflamación que comienza con el simpático y el parasimpático, con las endotoxinas, la confusión de las células glía, las citoquinas proinflamatorias, y La todo esto interruptina. empieza, y todo esto empieza bueno, para nosotros, desde el punto de vista odontológico, comienza en la boca, pero es que usted lo ha dicho, comienza, hay que leerle el pH, hay que ver cómo está esa salud bucal, porque esa translocación bacteriana que afecta sistémicamente y también que afecta a la segunda parte del aparato digestivo, pues empieza a modificar todas estas bacterias y comienza lo que yo llamo la fiesta bacteriana, ¿no? Ahora fíjese que en esta modificación de la dieta y todo esto que usted ha hablado, en esta farmacoterapia está incluida la utilización de probióticos y prebióticos alimentarios. Sí, sí, sí. Por ejemplo, nosotros, los que tengan dibacteriosis, tratamos la dibacteriosis de acuerdo a los protocolos que hay. Pero aparte de eso, colocamos un probiótico para la parte intestinal, pero hoy en día hay probióticos para la salud bucal, probióticos respiratorios, probióticos intestinales y hasta vaginales. Pero en este caso serían probióticos que actúan a nivel del intestino y lo damos por 3 meses porque hay que esperar 3 meses para que haya el cambio de la microbiota y damos una dieta que es la dieta FODMAP donde evitamos todo lo que produzca fermentación. Y entonces hay una serie de alimentos que no son permitidos y se da la dieta FOMA y luego hay una reintroducción de lo que es la fructosa, sorry, condimentos y vamos viendo qué alimento le cae mal al paciente y lo elimina de la dieta. Pero es impresionante cómo disminuye la cavidad abdominal que está inflamada, que está fermentada, que está llena de gas cuando hacemos la dieta FOMA y damos el probiótico. Es fundamental, pero también encontramos el prebiótico en los alimentos, el kéfir, también los que son alimentos encurtidos, los que tienen ricos, los alimentos ricos en inulina, por ejemplo, la papa, se dice que la debemos cocinar un día anterior, meterla en la nevera y luego comerla para que esté rica en inulina y todo lo que es los espárragos, todo eso son ricos en inulina y son muy buenos probióticos.
Es muy importante que la gente se compre el kéfir y piensa que tomando el kéfir se le va a cambiar la vida. Y hay que tomar en cuenta primero que tenemos que ver dónde estamos parados. Hay que hacer un estudio. ¿Usted tiene metano o tiene hidrógeno o qué es lo que tiene? ¿Qué tipo de bacteriosis tiene? Una vez que nosotros sepamos qué tiene, tenemos que tratarla. Porque si yo le meto un kéfir a un estómago, a un intestino que está con disbacteriosis, ese kéfir lo que me va a ayudar es a fermentar más y a producir más gas, más metano y más hidrógeno. Es muy diferente si yo le doy el kéfir a un intestino sano. ¿Por qué? Porque lo que me va a hacer es producir bacterias adecuadas, como los lactobacilos, pero adecuadamente, sin producir fermentación. Entonces, ¿qué pasa? Que nos abarrotan tanto, tanto de información que muchas veces no es la adecuada. Entonces, coma kéfir, coma esto, pero va un momento, vamos a sanear la boca, vamos a sanear el intestino y una vez que esté sano, entonces vamos a tomar todos los prebióticos que sean necesarios. Nosotros, el protocolo de colocar el medicamento que colocamos para la disbiosis, algunos protocolos dicen que es por 8 días, otros por 3 semanas. Bueno, no importa el protocolo, pero hay que darle la dieta y aparte de eso colocar el probiótico. Y el probiótico por 3 meses. Y en 3 meses ya esa microbiota ha cambiado y ya nosotros le podemos decir, mira, esta es la dieta adecuada para que la sigas de ahora en adelante. Y Entonces, la incorporación gradual de sí, ciertos. la dieta forma es una dieta que las primeras 3 semanas se restringe un gran porcentaje de alimentos y luego es la incorporación progresiva, pero que tú tienes la oportunidad de saber si te cae mal o no. Nosotros a veces hacemos, cuando la gente dice, no, que no quiero hacer la dieta, nosotros hacemos el test de tolerancia alimentaria. Entonces es más fácil porque ahí sale qué alimentos el paciente le es intolerante o no y ya no tienen que hacer la dieta FODMAP. Pero lo ideal es hacer la dieta FODMAP para mejorar esa microbiota. ¿Me entiendes? Porque si no, hace la dieta de restricción, ese intestino no descansa y no puede mejorar su microbiota. Doctora, una pregunta. Cuando hicimos el primer contacto para hacer aula abierta, recuerdo que ustedes creo que iban a un congreso en Grecia. En Grecia, sí. En Grecia, en ¿Qué, Atenas, el qué Congreso Europeo. avance, cuál fue el punto, el eje El principal? punto fundamental es la gran relación que tiene la obesidad con la enfermedad renal, que es lo que está preocupando más. ¿Entiendes? Que ese tejido adiposo se mete en el riñón y lo daña y produce insuficiencia renal o nefropatía. Entonces, eso, muy importante. Y también la importancia de que trabajemos con lo que comemos, fundamentalmente. Fundamentalmente. Somos lo que comemos y tenemos que educarnos hacia una alimentación saludable en base a las patologías que tenemos. Por eso tenemos que individualizar al paciente. Y una de esas formas es Y ya la salud comienza por la boca, como tú mismo lo dices. Somos el lo que corta y pega, sí, el corta y pega que había de que, bueno, este es obeso, hay que mandarle esto, no, ya son tratamientos individualizados hoy en día de tanta información, como tú dices, unos bombardean de tantas cosas que, bueno, yo siempre le digo, usted verá que lee, usted verá que ve. Eso como el que tiene un canal de 1000 canales en la televisión y terminan viendo siempre uno que es el de las noticias para aturdirse y para... usted verá si ve el de relax, si ve una buena película, es igual. O sea, como el que va a un restaurante siempre a comer lo mismo y hay miles de platos que son más saludables que el que se viene comiendo de repente. Y hay una cosa importante, por ejemplo, el paciente fumador. El paciente fumador, el pH es totalmente diferente. Y el paciente alcohólico.
también. Entonces son dos tipos de pacientes y a medida también que metamos más carne roja, yo como carne roja y comeré carne roja toda la vida porque son una parte del ecosistema que nosotros nos tenemos que alimentar y necesitamos algunas proteínas de la vaca que tienen unas sustancias inmunológicas importantes para nuestra salud, pero no en exceso, porque los excesos todos son malos, ¿entiendes? No en exceso. Entonces, un paciente que come mucha carne roja, un paciente que fermenta mucho y que produce mucho metano, un paciente que va a tener disbacteriosis 100%. Y el fumador también, y el alcohólico. ¿Por qué? Porque el cigarrillo produce una serie de cambios a nivel bucal que tú como odontólogo lo debes saber y que está muy relacionado con una serie de enfermedades de la esfera gastrointestinal. El cigarrillo no solamente te afecta el pulmón, te afecta la esfera gastrointestinal y te afecta la esfera urinaria, porque también es uno de los principales productores de cáncer de vejiga, que la gente no lo sabe, pero que es así. Entonces, es muy importante nosotros revisar la salud bucal del paciente porque nos va a permitir saber todo lo que entra por la boca, porque yo me puedo comer lo más sano, pero si tengo una boca con bacterias, pues esas bacterias me van a introducir y me van a llegar al aparato digestivo. Es una cuestión lógica, porque la comida entra por la boca. Y eso es importante y tomarlo en cuenta. Más que tomar en cuenta que mucha gente piensa que la obesidad es poner estas agujas milagrosas que te van a hacer. No. Yo que tengo una serie de 500 pacientes, los pacientes que no me hacen dieta, los pacientes que no hacen ejercicio físico, los pacientes que no se les mejora la microbiota, son pacientes que se inyectan hasta 2,4 semaglutides y van a pesarse cada semana y tienen el mismo peso. Sí, Entonces es eso así. tienen que tenerlo claro. Sí. Una cosa que la gente tiene que entender. Y hay muchas personas que uno escucha, pero es que estoy haciendo ejercicio y estoy en tratamiento y no bajo de peso. Y yo, bueno, vamos a revisar cómo está la boca, cómo está tu salud bucal. Hay algo que está partiendo de aquí. Yo siempre la tomo como punto de partida por el pH. Es fundamental. El pH, Y mira, yo trabajé mucho tiempo en la unidad de SIDA del Hospital de los Andes y nosotros le medíamos el pH al paciente con HIV y ellos tenían muchas candidiasis y al cambiar ese pH hacia alcalino, ese paciente mejoraba unas lesiones que tenía impresionantes, pero que los antimicóticos no le hacían tanto efecto como cambiar el pH en ese paciente. es ¿Cierto? así. Y es por eso un paciente séptico está ácido. Es un paciente que está propenso a la infección, un paciente ácido. El Es- paciente con insuficiencia renal es un paciente ácido. Entonces nosotros tenemos que poner importancia a cosas que parecen muy pequeñas, insignificantes, pero que son en realidad muy, muy importantes para poder hacer una buena medicina en la actualidad. Y bueno, teniendo los doctora, recursos para medirlos, o sea, si tenemos los recursos, hay que hacerlo. bueno, doctora, yo le agradezco muchísimo esa cátedra que usted nos dio esta noche de hoy en Aula Abierta Internacional y me resta darle las gracias y de verdad muchísimas gracias por permitirnos compartir sus conocimientos y espero que este sea el primero de muchos de esos programas que podamos hacer. Estoy pendiente en visitarla en España, en ver cómo armamos algunos protocolos y ir involucrando a algunos profesionales a esta transformación de lo que yo he llamado la nueva medicina. No podemos seguir sentados. Yo agradezco muchísimo la formación que tengo en la Universidad de los Andes, pero desde que nos formamos hasta el día de hoy han venido muchos cambios, ¿verdad? En muchas terapias, en muchos tratamientos, en muchos protocolos y tenemos una gran base que fue esa formación universitaria, pero tenemos que adaptarnos también a estos nuevos tiempos en donde esta nueva
visión y transformación de la medicina y la odontología que va anexa con lo que es la técnica, el mundo cibernético. Ya hoy en día la ciencia y la tecnología van unidas. Entonces, vamos, como lo dijimos hace rato, vamos a ver qué es lo que estamos absorbiendo y qué es lo que estamos mostrando. Porque si bien es cierto, hay muchas personas en las redes que han hecho Sí, a- mucho daño y siguen haciendo mucho daño a- al, al medio, porque la gente se detiene a ver a ese que payasea, al que brinca y al que baila y al que insulta, pero poco ve la realidad de los profesionales que en realidad están certificados para llevar adelante estos tratamientos. sí, eso es cierto, pero lo más importante es que teniendo la información adecuada, utilicemos las técnicas que tenemos de una forma adecuada, de la mejor forma posible. Yo pienso que la medicina es una forma de prestar un servicio a los pacientes, a los seres humanos, de la mejor forma. Y para eso tenemos que mantenernos en una continua formación. El médico o el odontólogo o cualquiera de la ciencia de la salud que no sigue formándose, a los 5 años ha perdido el 40% de sus conocimientos y a los 10 años, si no está, prácticamente está totalmente desactualizado. Y tenemos que ir no manteniéndonos en una posición firme porque la medicina cambia, lo que hoy es bueno, mañana sacan estudios que era controversial o que no era bueno para esa patología. Pero por eso tenemos que mantenernos en ese aprendizaje constante de todo, de lo que está pasando, de cuáles son las nuevas tecnologías, los nuevos medicamentos, para que se utiliza. Y lo más importante es que cada persona tiene que hacer su estudio, tiene que hacer sus estudios observacionales, por lo menos descriptivos de los pacientes que ve, para poder decir, esta es mi experiencia, pero es una experiencia válida porque yo he medido, he visto cómo se comporta esta población que yo estoy tratando. Y por eso yo le digo que yo una corte de 500 pacientes, el 75% tenían disbacteriosis, como un 30% tenían también sarcopenia. Entonces, ese individuo que no me hace actividad física, por ejemplo, nosotros damos sildenafrina, que es un medicamento a base de extracto del zumo de naranja que sirve para disminuir de peso siempre y cuando el paciente te haga ejercicio y te ayuda a recuperar masa muscular y da buenos resultados, pero el paciente tiene que hacer una rutina de ejercicio diaria, si no, no da resultados. Nosotros, por ejemplo, también utilizamos mucho el omega 3. El omega 3 es fundamental para que la piel se adhiera al músculo y evite que caiga esa forja que cae cuando el paciente, y tú puedes ver los pacientes sin haber esa piel que cuelga. Y yo le digo, eso es muy interesante porque es por el omega 3 y damos dosis altas de omega 3 y evita eso. Pero claro, tú lo tienes que estudiar, tú tienes que ver cómo se comporta esa población con determinada cosa. Y si tú ves que eso no le está cayendo bien, inmediatamente retirarlo. Es una cuestión de ética. Pero ahorita estamos perdiendo, porque te digo, estamos perdiendo los valores. Estamos haciendo una medicina totalmente llena de aparatos, de pruebas, pero no, nos estamos cada día deshumanizando más. Sí, es así. El Y no somos, contacto, la anamnesis es vital. es vital, y es que nosotros somos humanos, somos robots. Sí,
Entonces no nos tratemos como robots, tratémonos como humanos. Bueno, doctora, un mensaje final para todas estas personas y yo Bueno, agradecido de antemano. bueno, el mensaje final es que la obesidad es una enfermedad y que está relacionada a muchos factores de riesgo para tener enfermedades graves. Y que si usted está con sobrepeso o obesidad, busque el médico de su confianza que lo ayude a bajar de peso de una forma controlada, consciente y adecuada de acuerdo a sus características individuales. Muchas gracias y encantada de haber tenido este programa. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar en la hora abierta internacional. Aula Abierta Internacional es avalado por el Colegio de Odontólogos de Venezuela y es presentado por Avior Airlines, línea aérea de los odontólogos de Venezuela, Sinergia Dental Instituto, un espacio para la ciencia, La Plana Boloña, estética dental avanzada, Saliva Pro, laboratorio de diagnóstico salival, Amolca, editorial médica y odontológica para una práctica exitosa, Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño, docencia, investigación y divulgación científica, Biodent, Centro de Odontología Integrativa, Educo Virtual, Educación Continua en la Red, Odontología Neurofocal, la relación directa boca-cuerpo, Clínica del Sueño y Terapia Respiratoria Sleep Care. Cuidamos tu sueño.